¿Qué tranza? ¿Qué tranza la chaviza? Aquí la momisa reportando desde el baño de mi casa. Seguimos hablando del libro este del hombre, sus símbolos de cara... de cara de la Juncker. Y entonces la vez pasada les hablé del capítulo 1, que es el que escribió él. Les hice una especie de resumen ahí súper superficial y vulgar. Y entonces esta vez voy a seguir hablando de ese capítulo. Seguro me va a pasar como en el curso de milagros, que cada semana digo, ay no, tengo que hablar de eso, ay no, y ahora sí de veras ya parece que ya acabé, pero no. Para mí es muy difícil, claro, porque en ese libro, ese capítulo de Jung es uno de los que más he consultado en mi vida, como que cada párrafo para mí fue una revelación. Ay, sí, es que yo soy bien fan. Entonces, pues quiero hablar, por mí haría un capítulo casi de cada frase de ese güey, pero les voy a contar algunas como cosas más específicas después del primer resumen que hice, que son unas de mis favoritas. La primera es que en este capítulo Jung hace como una sugerencia, una especie de, pues sí, o sea, lo deja bastante claro según yo, pero como que no se trata de eso este capítulo. O sea, habla mucho de Dios. Es de hecho la razón por la que muchos de sus críticos en la academia le tiraban, porque Jung metió a Dios en la ecuación. Él dice que el símbolo, o sea, bueno, entonces, el inconsciente, su forma de comunicarse con la conciencia es a través de símbolos, ¿no? Dice que el lenguaje que utiliza el inconsciente para hablarle a la conciencia es a través de símbolos. Porque yo creo, bueno, eso es lo que yo entiendo, que este lenguaje que yo estoy usando ahorita, el de las palabras y nuestro consciente, que más o menos se supone que es ordenado, en realidad pues no, le pertenece más al humano, y la conciencia es una forma que desarrolló la psique de aislarse de lo demás para enfocarse en una sola cosa, enfocar los sentidos y la atención en una sola cosa y aislarse como del todo. Y este cuerpo de hecho ayuda mucho como a ese propósito, ¿no? Porque nosotros podemos como ver, tocar, sentir una sola cosa. Entonces eso es la conciencia y lo que desarrolló la psique natural, digamos. Pero, o sea, lo que sucedió es que entonces dejamos de usar los humanos, como que desconectamos la parte esta de la conciencia súper enfocada, de la parte de echarse para atrás y verlo todo como desde lejos, como antes de que, digamos, hubiera una conciencia tan desarrollada. Entonces, según Jung, cuando los humanos perciben como solamente esta parte enfocada, como se despegan de su totalidad de la mente, digamos, más amplia que tienen, entonces se sienten, lo que hacen es una ruptura de su psique total, y entonces están como solamente utilizando una parte de su psique, y esto les ocasiona muchos problemas porque, digamos, en términos de cuerpo sería lo mismo como si solamente usaras una parte del cuerpo, digamos, un solo brazo o una sola pierna. Todo lo demás se sale como de onda porque, pues, o sea, si solamente haces este movimiento todo el día así de cargar, pues, o sea, todo lo demás del cuerpo va a padecer que solo muevas esa parte del cuerpo, ¿no? Entonces, más o menos es algo parecido a lo que se supone que le pasa a la psique. Y cuando hablamos cuando se habla de Dios, dice, los escépticos dicen solamente es un invento tonto, y los creyentes dicen que es de procedencia divina. Y dice, el Jung dice, los dos tienen razón, los dos están equivocados y los dos tienen razón. En realidad, cuando decimos divino, no sabemos a qué nos estamos refiriendo directamente, por eso usamos el lenguaje simbólico, que es el que utiliza el inconsciente. Y según Jung, él cree que cuando la presencia del símbolo de Dios significa la unificación de la conciencia con la inconsciencia, este símbolo de totalidad, ¿no? Y se supone, bueno, lo que yo entiendo es que él ve que en el inconsciente las cosas se ordenan por emocionales. También en este capítulo sugiere que se puede
más o menos utilizar, dice, no te cases con esto, no es una clasificación fija, pero sugiero que utilicemos esta clasificación de funciones de la mente para poder hablar de lo que está pasando. Él dice, la percepción es lo que te indica que algo existe. El pensamiento es lo que te dice qué es eso. Y lo que sientes, los sentimientos, te dicen si te gusta o no te gusta. Y la intuición te dice de dónde viene y a dónde va. Entonces digamos que la intuición es como la parte más amplia, la que más o menos como que hace una especie de como cálculo de qué es esta situación. Dice, obviamente hay muchísimos más, esto es una cosa así como súper ligera, pero me ha servido para explicar algunas cosas cuando estamos hablando de esta onda, ¿no? Entonces, dice bueno, o sea, habla de eso, como de la integridad del símbolo de que lo divino puede representar integridad de las funciones de la mente, y hay un sueño muy especial al que regresa. Hay varios sueños en este capítulo que son muy padres. Uno, el que no le quería contar a Freud, que dice, luego se disculpa por querer, tomar demasiado tiempo para explicar por qué no le quería contar a Freud su sueño, pero es que decía, porque el sueño era mío y yo era el único que podía decidir si yo estaba interpretando bien o mal mi sueño. Yo sabía que si se lo llevaba a Freud, él me iba a decir, porque ya sabía que me iba a decir, porque él piensa que el inconsciente es como una especie de basurero de la mente, y yo no pienso eso. Entonces solamente uno puede decir, sí, esto me suena, me hace ding, 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 porque se supone que el inconsciente, las ideas, la información está organizada como en una especie de corrientes, y esas corrientes tú te puedes como conectar con ellas según lo que estés sintiendo, y la mente inconsciente te habla simbólicamente y alude a lo que estás sintiendo. Hay una referencia súper padre de que dice, no te creas que tus sueños te están diciendo qué hacer, te están diciendo qué estás haciendo tú. Porque dice de un rey que fue a consultar un oráculo, y el oráculo le dijo, si cruzas el río, un gran imperio va a caer. Y entonces ahí va el otro bien feliz, y resultó que el imperio que cayó fue el suyo propio, ¿no? Entonces, este rey estaba obviamente pensando en conquista y en guerra y en derrotas, y lo que le pasó fue algo como eso. No estaba pensando como en bienestar y como en cosas chidas. Entonces es muy probable que lo que le haya pasado haya tenido que ver como con sus sucias intenciones. Yo creo que eso es más o menos lo que hace el inconsciente, y te habla en términos simbólicos porque es el lenguaje universal. Digamos que la naturaleza, cuando quiere decir primavera, no empieza a decir de, ay, pues entonces se va a acercar un poco más la tierra. O sea, tú nada más ves que de repente hay más pajaritos bebés y que hace un poquito más de calor y que las flores están así ya a todo lo que da. Entonces, así habla el inconsciente, su lenguaje es simbólico. Y se parece mucho más al lenguaje creativo, al lenguaje que utilizan los artistas. Eso ya lo veremos en el capítulo propio de esa onda, que al que nosotros usamos técnicamente. Pero incluso este lenguaje de la conciencia, si ya lo vemos muy de cerca, en realidad los acuerdos que tenemos acerca de qué significan las cosas y cuál es su verdadera no sé, peso y etcétera, no son tan universales como nosotros pensamos, ni tan lógicos, ¿no? Entonces, bueno, habla de que... y hay otra cosa que les quería contar. Perdón que ando muy random, pero pues así lo traigo. Es un sueño bien padre de una niña que habla también de gente que se le acerca, habla mucho de personas educadas que se conflictúan mucho cuando, por ejemplo, tienen visiones o lo que ellos llaman alucinaciones, porque no están acostumbrados a que el lenguaje simbólico tome tanta fuerza que irrumpa en su vida, digamos, consciente, y la tome su realidad. Entonces ellos creen que están enfermos, y a Jung lo consultaban muchos pacientes de ese tipo, como gente muy educada que de repente tenía estas como, pues no sé, presentaban algunas cosas que a ellos les parecían alucinaciones, y Jung les decía, no, lo que pasa es que estás
como estás manifestando creativamente, tu mente te está hablando muy fuerte de algo que pues es tu desintegración de tu naturaleza más profunda, ¿no? Y pues les explicaba a través de mitos, porque bueno, o sea, si por ejemplo la unión de la psique individual se presenta como tú sueñas que cotorreas con Dios y te cae súper chido y eso significa que tuviste un momento de unidad muy fuerte, entonces en la humanidad representaría lo mismo, pero después de que tuviste el sueño tú puedes pensar hacer una iglesia porque tú soñaste con Dios o simplemente decir, bueno, tuve un momento de unidad conmigo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en lo que las religiones que todo el mundo odia, que en vez de verlo como un símbolo de unidad, como de inconsciente y consciente, lo han visto como una cosa superior a uno mismo que han usado para manipular y controlar a otras personas. Pero pues digamos, como ya lo dije en el capítulo pasado, que la ciencia pues básicamente ha hecho muchas veces lo mismo también. Las mentes científicas, ¿no? No todas, pero en algunas ocasiones sí. Y hay un sueño bien padre también en ese capítulo, que luego lo vuelven a citar, de una niñita que era hija de un psiquiatra y le regaló a su papá de Navidad los dibujos de unos sueños que tuvo, y todos los sueños eran muy parecidos al apocalipsis, hablaban como de desintegración, de evolución, de desintegración e integración, de evolución y de un montón de cosas. Eran unos sueños súper con un simbolismo fuertísimo. Y entonces la niñita se le regaló al papá y un poco de tiempo después murió de tuberculosis la niñita. Entonces, como que yo creo que, bueno, Jung dice que la niña le estaba hablando a su papá que como pues de un anuncio que le estaba haciendo su psique de algo, de un evento muy poderoso que iba a suceder. Dice, esos sueños se podrían esperar en alguien ya que está terminando su vida, pero pues como la niña estaba terminando su vida, aunque nadie lo sabía en ese momento, pues entonces le llamaron tanto la atención que le regaló esos sueños a su papá, y hablaba de renacimiento. O sea, nosotros también, bueno, Jung también piensa, yo creo, que la mente no reconoce la muerte como tal, sino como que la ve como una especie de desintegración e integración. Bueno, o sea, el proceso, el resumen y el proceso de la vida. Ese es uno de los sueños así también muy padres que viene en este capítulo. Y bueno, creo que eso es más o menos lo que les quería contar esta vez. Espero no haberlo hecho tan de la verga. Yo sé que es un tema muy muy complejo, pero voy a tratar de ya pasar al siguiente capítulo. Es que ahora me estoy poniendo toda mi corazón en tratar de correr para jugar un poco mejor béisbol, entonces he estado un poco distraída y les pido una disculpa, pero voy a tratar de seguir con esta serie porque me interesa mucho. Los leo, sus comentarios, les mando muchos besos y chido.